Era la víspera de Navidad cuando Adriana Morales escuchó las palabras que cambiarían todo para siempre. Mientras sus nietos jugaban en la sala, y el aroma del pavo llenaba la cocina de su modesta casa en las afueras de Guadalajara, 3 palabras resonaron como campanas funerarias desde el comedor. Estorbo humano desaparece. No fueron dichas en broma, no fueron dichas con cariño, fueron dichas con la frialdad de quien ya había tomado una decisión. En ese momento, Adriana sostenía en sus manos temblorosas un sobremanila que había guardado durante 15 años en el fondo de su armario, detrás de las fotos familiares y los recuerdos de mejores tiempos. Un documento que nadie sabía que existía, un documento que lo cambiaría todo. Pero para entender por qué esas palabras dolieron tanto, y por qué ese documento era tan importante, necesitas conocer la realidad que Adriana había estado viviendo durante los últimos 3 años. Antes de volver a la acción, dinos desde dónde nos sintonizas y, si esta historia te ha conmovido, asegúrate de estar suscrito, porque mañana te he reservado algo muy especial. Adriana Morales tenía 72 años, y había sido la matriarca de la familia Morales durante décadas. Había criado a 5 hijos como madre soltera, después de que su esposo muriera en un accidente de construcción cuando ella tenía apenas 40 años. Durante 30 años, había trabajado como costurera en una pequeña fábrica textil, levantándose cada madrugada a las 5 para llegar puntual, ahorrando cada peso para que sus hijos pudieran estudiar y tener una vida mejor que la suya. Pero esa era la Adriana del pasado. La Adriana de diciembre de 2024 era una mujer completamente diferente. Hacía 3 años que había tenido que dejar de trabajar debido a una caída que le fracturó la cadera. La recuperación había sido lenta y costosa. Sus ahorros de toda una vida se habían evaporado en medicinas, terapias y consultas médicas. Su pensión era ridículamente pequeña, apenas 800 pesos al mes. Una cantidad que no alcanzaba ni para cubrir sus medicamentos para la diabetes y la presión arterial. Su hija mayor Carmen y su yerno Roberto habían generosamente decidido que Adriana podía quedarse en la casa familiar donde ella había vivido durante 40 años. Por supuesto, ahora era su casa. Carmen había convencido a Adriana de transferir la propiedad a su nombre, para evitar problemas legales futuros, y para que no tuviera que preocuparse por los impuestos. Adriana, confiando en su hija como siempre lo había hecho, había firmado los papeles sin leer la letra pequeña. Lo que no sabía entonces era que Carmen y Roberto tenían planes muy específicos para esa propiedad. Cada mañana Adriana se despertaba en el pequeño cuarto de servicio al que la habían relocado temporalmente, mientras convertían su antigua habitación principal en una oficina para el negocio de Roberto. El cuarto era húmedo, frío y apenas tenía espacio para una cama individual y una pequeña cómoda donde guardaba sus pocas pertenencias restantes. Sus días comenzaban a las 6 de la mañana, no porque quisiera, sino porque Carmen golpeaba su puerta exigiendo que preparara el desayuno para toda la familia. Roberto, Carmen, sus 2 hijos adolescentes, Miguel de 17 años y Sofía de 15, y ocasionalmente, los otros hijos de Adriana cuando venían de visita. «Abuela, necesitamos café», le gritaba Miguel desde su habitación, sin moverse de la cama. «¿Dónde está mi camisa azul? La necesito limpia para hoy», le ordenaba Roberto, como si ella fuera empleada doméstica. «Mamá, los niños necesitan dinero para el colegio, ¿tienes algo guardado?», le preguntaba Carmen, sabiendo perfectamente bien que los 800 pesos de pensión de Adriana se los había entregado a ella al principio del mes para contribuir con los gastos de la casa. Adriana cocinaba, limpiaba, lavaba, planchaba y cuidaba la casa como había hecho toda su vida, pero ahora lo hacía bajo una atmósfera completamente diferente. Ya no era la dueña de casa recibiendo a su familia con amor. Era una carga. Un estorbo. Una obligación incómoda que todos toleraban pero nadie realmente quería.
Durante las comidas las conversaciones fluían alrededor de ella como si fuera invisible. Roberto hablaba de sus planes de expansión para su pequeño taller mecánico. Carmen comentaba sobre los chismes del trabajo. Los adolescentes hablaban de sus amigos, sus fiestas, sus problemas de escuela. Nadie le preguntaba a Adriana cómo se sentía, cómo había dormido, o qué pensaba sobre cualquier cosa. Cuando intentaba participar en la conversación, las respuestas eran cortas y cortantes. Sí, abuela. Está bien, abuela. No te preocupes por eso, abuela. Pero lo que más le dolía no eran las palabras que le decían. Eran las palabras que decían, cuando pensaban que no estaba escuchando. No sé cuánto más vamos a poder mantener esta situación, le había dicho Carmen a Roberto la semana anterior, mientras Adriana fingía estar dormida en su cuarto pero podía escuchar cada palabra a través de las delgadas paredes. Tu madre está cada vez más lenta. Ayer se le quemó el arroz. Y la semana pasada rompió uno de los platos buenos. Respondió Roberto con frustración evidente en su voz. Y no genera ningún ingreso real. 800 pesos no cubren ni la comida que consume. ¿Has pensado en, ya sabes, un hogar de ancianos? Adriana había sentido como si le hubieran clavado un puñal en el corazón. Un hogar de ancianos. Después de todo lo que había hecho por su familia, después de todos los sacrificios, después de darles literalmente todo lo que tenía, incluida su propia casa, ahora querían deshacerse de ella como si fuera basura. Pero las señales habían estado ahí durante meses. Roberto había comenzado a traer amigos a la casa para evaluar diferentes habitaciones. Hablaban en voz baja sobre renovaciones y mejoras, que harían el lugar más funcional. Adriana había escuchado fragmentos de conversaciones sobre convertir la casa en apartamentos pequeños para alquilar, o tal vez venderla completa y mudarse a algo más moderno. Carmen había empezado a hacer comentarios casuales sobre lo maravillosos que eran algunos hogares para adultos mayores, con actividades, cuidado médico profesional, y gente de tu edad con quien puedes socializar, mamá. Los nietos, Miguel y Sofía, habían comenzado a tratarla con una mezcla de lástima e irritación que era casi peor que la indiferencia. Miguel, que antes corría a abrazarla cuando llegaba del colegio, ahora apenas la saludaba con un movimiento de cabeza. Sofía, que solía pedirle consejos sobre muchachos y amigas, ahora hablaba con ella en el tono condescendiente que se usa con niños pequeños o personas con problemas mentales. ¿Cómo estás hoy, abuelita? ¿Tomaste tus pastillas?, le preguntaba Sofía, como si Adriana fuera incapaz de cuidar de sí misma. La gota que derramó el vaso había ocurrido 3 días antes de Navidad. Adriana estaba organizando la sala para la cena navideña, moviendo los muebles para hacer espacio para más sillas porque vendrían sus otros 4 hijos con sus familias. Era una tradición que había mantenido durante décadas, la reunión familiar de Nochebuena en su casa, con su comida, con sus decoraciones, con el calor de hogar que solo ella sabía crear. Pero mientras movía una silla, tropezó ligeramente y la silla rozó la pared, dejando una pequeña marca en la pintura. Roberto estalló. Por el amor de Dios, no puedes hacer nada sin romper algo. Mira lo que hiciste a mi pared. Lo siento, Roberto, fue un accidente, yo puedo. ¿Tú puedes qué? ¿Arreglarlo? ¿Con qué dinero? Tú no tienes nada. Esta es mi casa ahora, y estoy harto de que trates mis cosas como si fueran tuyas. Carmen había intervenido, pero no para defender a su madre. Roberto tiene razón, mamá. Necesitas tener más cuidado. Ya no tienes la misma agilidad de antes. Esa noche Adriana se había acostado en su pequeño cuarto sintiéndose más sola de lo que se había sentido jamás en su vida. Ni siquiera cuando había enviudado a los 40 años se había sentido tan completamente abandonada. Y ahora, en la víspera de Navidad, mientras toda la familia se preparaba para celebrar en su antigua casa, mientras ella preparaba la comida como había hecho durante 30 años,
Mientras colgaba las decoraciones que ella había comprado y guardado con tanto cariño, había escuchado esas 3 palabras que confirmaban sus peores temores. Estorbo humano desaparece. Las palabras habían venido de Roberto, pero Carmen no las había contradicho. De hecho, Adriana había visto por el rabillo del ojo cómo su propia hija asentía ligeramente con la cabeza. En ese momento, sosteniendo el sobre Manila que nadie sabía que existía, Adriana Morales se dio cuenta de que había llegado el momento de recordarles a todos quién era realmente y de qué era capaz. Pero primero necesitaba entender completamente en qué se había convertido su vida, y cómo había llegado a este punto de absoluta humillación y abandono. Esa sería una noche muy larga, y el día siguiente, la Navidad de 2024, sería un día que ningún miembro de la familia Morales olvidaría jamás. Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo. Así que si te está gustando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. La mañana del 24 de diciembre comenzó como cualquier otra mañana en la casa que ya no era de Adriana, pero con la tensión adicional de la preparación navideña. A las 5:30 de la madrugada, el despertador de Roberto sonó en la habitación principal, la que había sido de Adriana durante 40 años, y el sonido se filtró a través de las paredes hasta su pequeño cuarto de servicio. No necesitaba despertador. Hacía meses que no dormía bien. El colchón era viejo y hundido, la almohada era demasiado plana, y el ruido constante de la calle la mantenía en un estado de semivigilia toda la noche. Pero más que las incomodidades físicas, era el peso emocional lo que la mantenía despierta. Cada noche, en la oscuridad de ese cuarto claustrofóbico, Adriana repasaba los eventos de su vida, preguntándose cómo había llegado a este punto. Se levantó lentamente, sintiendo el dolor familiar en la cadera que nunca había sanado completamente. Se vistió con la misma ropa que había usado los últimos 3 días, un vestido azul descolorido que había sido elegante hace una década, pero que ahora lucía gastado y triste. Sus otras ropas estaban en el lavado, y Carmen había olvidado lavarlas nuevamente. Al salir de su cuarto, se dirigió directamente a la cocina. Tenía trabajo que hacer. La familia esperaba que la cena de Nochebuena fuera perfecta, como siempre había sido cuando ella era la dueña de casa. La diferencia era que ahora, si algo salía mal, ya no sería nuestro problemita familiar. Sería el problema de la abuela que ya no puede hacer las cosas bien. Comenzó preparando el café, el mismo ritual que había realizado miles de veces en esa cocina. Pero mientras molía los granos, no pudo evitar notar los cambios sutiles que Carmen y Roberto habían hecho. Habían reemplazado su vieja cafetera italiana, la que había comprado cuando aún podía permitirse pequeños lujos, con una moderna máquina automática que ella no sabía usar. Habían cambiado la disposición de los gabinetes, moviendo todo a lugares que no tenían sentido para alguien que había cocinado en esa cocina durante décadas. «Buenos días, mamá», dijo Carmen, entrando a la cocina ya vestida y maquillada. «¿Ya empezaste con el pavo?» «Buenos días, mija». «Sí, lo voy a meter al horno en 1 hora». Carmen revisó su teléfono mientras hablaba, sin realmente mirar a su madre. «Perfecto. Recuerda que Mario y su familia llegan a las 3, Ana y los suyos a las 4, y Eduardo viene con Patricia a las 5. Sergio confirmó que viene con los niños, pero Lucía tiene gripe, así que solo serán él y los gemelos». Adriana asintió, haciendo cálculos mentales. 22 personas para cenar. Había cocinado para más gente antes. Pero eso era cuando tenía ayuda, cuando sus rodillas no dolían cada vez que se agachaba, cuando sus manos no temblaban ligeramente al cortar vegetales. ¿Necesitas que compre algo más?, preguntó Adriana, sabiendo que la respuesta sería no, que Carmen ya había comprado todo lo necesario, y había guardado los recibos para documentar cada peso gastado. «No, ya tengo todo.
Ay, mamá. Carmen hizo una pausa, con esa expresión que Adriana había aprendido a reconocer como preámbulo de malas noticias. Roberto y yo hemos estado hablando sobre después de las fiestas. Necesitamos discutir algunas cosas contigo. El estómago de Adriana se contrajo. ¿Qué tipo de cosas? Ya hablaremos después de Navidad. No queremos arruinar las fiestas. Pero Adriana sabía que las fiestas ya estaban arruinadas. Había algo en el tono de Carmen, en la forma en que evitaba su mirada, que le decía que la conversación que había escuchado la semana anterior no había sido solo una consideración casual. Era un plan en desarrollo. El día avanzó con la precisión militar de las preparaciones navideñas. Roberto se levantó tarde, como siempre, y inmediatamente comenzó a quejarse del ruido que hacía Adriana en la cocina. Los adolescentes aparecieron solo para desayunar, luego desaparecieron en sus habitaciones hasta que llegó el momento de vestirse para recibir a la familia extendida. A las 2 de la tarde, la casa estaba llena de aromas deliciosos. El pavo estaba dorado a la perfección, las verduras estaban cocidas exactamente como le gustaban a cada uno de sus hijos. El postre estaba enfriándose en el refrigerador. Adriana había trabajado durante 8 horas consecutivas, parándose solo para tomar agua y un par de sus pastillas para el dolor. Fue entonces cuando comenzaron a llegar los invitados. Mario, su segundo hijo, llegó primero con su esposa Rosa y sus 3 hijos. Mario había sido siempre el más parecido a ella, sensible, trabajador, leal. Pero incluso él había cambiado en los últimos años. Cuando abrazó a Adriana, lo hizo con la misma gentileza de siempre, pero había algo forzado en su sonrisa. Hola mamá, ¿cómo te sientes? Bien, mijo. ¿Cómo está el trabajo? Bien, bien. Oye mamá, ¿podemos hablar un momento? Antes de que Adriana pudiera responder, Carmen intervino. Mario, ¿por qué no dejas que mamá termine en la cocina? Ya habrá tiempo para hablar después. Mario asintió, pero Adriana notó la mirada que intercambió con Carmen. Era la misma mirada que había visto entre Carmen y Roberto. La mirada de personas que han estado discutiendo algo que involucra a alguien que no está presente en las conversaciones. Ana llegó siguiente, con su esposo David y sus 2 hijas gemelas de 12 años. Ana siempre había sido la más práctica de sus hijos, la que resolvía problemas con eficiencia y sin mucho drama emocional. Pero cuando saludó a Adriana, había algo clínico en su actitud, como si estuviera evaluando su condición física y mental. Mamá, ¿te ves cansada? ¿Has estado comiendo bien? Sí, mija, estoy bien. ¿Y tus medicinas, las estás tomando correctamente? Adriana frunció el ceño. Por supuesto que sí. ¿Por qué me preguntas eso? Ana no respondió directamente. Solo me preocupo por ti. Eduardo y Patricia llegaron juntos, seguidos poco después por Sergio con los gemelos de 8 años. La casa se llenó de voces, risas, y el caos familiar que Adriana había amado durante décadas. Pero esta vez era diferente. Se sentía como una observadora externa de su propia familia. Los nietos corrían por la casa, jugando y gritando como siempre lo habían hecho, pero cuando Adriana intentó participar en sus juegos, como había hecho siempre, los padres intervenían rápidamente. Cuidado con la abuela, no vayan a tumbarla. No corran cerca de la abuela, puede lastimarse. Abuela, mejor siéntate y descansa. Cada comentario bien intencionado era como una pequeña puñalada. La estaban tratando como si fuera frágil, como si fuera un objeto delicado que podría romperse en cualquier momento. Pero lo peor era que se estaba dando cuenta de que tal vez tenían razón. Tal vez ya no era la mujer fuerte que había sido. Tal vez realmente se había convertido en una carga. Durante la cena, se sentó en el extremo de la mesa, no en la cabecera donde siempre se había sentado como matriarca de la familia,
sino en una silla adicional que habían traído de la cocina. Carmen ocupaba su lugar tradicional, dirigiendo la conversación y sirviendo la comida que Adriana había preparado. Las conversaciones fluían alrededor de ella. Sus hijos hablaban de sus trabajos, sus problemas, sus planes. Sus nueras y yernos compartían anécdotas de sus propias familias. Los nietos más grandes hablaban de la escuela y sus amigos. Pero nadie le hablaba directamente a ella, excepto para hacer comentarios superficiales sobre la comida. La comida está deliciosa, mamá. El pavo quedó perfecto. Nadie cocina como tú. Pero incluso estos cumplidos sonaban huecos, como algo que se dice por cortesía más que por sinceridad genuina. Fue durante el postre cuando Adriana se excusó para ir al baño. Al pasar por el comedor hacia el pasillo, escuchó voces en la cocina. Sus hijos estaban ahí, hablando en voz baja pero no tan baja como para que ella no pudiera escuchar desde el pasillo. ¿Cuándo van a hablar con ella? Era la voz de Ana. Después de Año Nuevo, respondió Carmen. No queremos arruinarle las fiestas. Pero Carmen, esto no puede seguir así, dijo Mario. Mamá está cada vez peor. Ayer Rosa me contó que cuando fue a visitarla la semana pasada, mamá le sirvió café frío y no se dio cuenta. Y está perdiendo peso, añadió Eduardo. Se nota que no se está cuidando bien. El lugar que encontré es muy bueno, dijo Ana. Tienen cuidado médico las 24 horas, actividades, y está cerca de mi trabajo, así que puedo visitarla seguido. ¿Y el costo?, preguntó Sergio. Entre todos podemos cubrirlo, no es tanto si lo dividimos en 5. ¿Y qué hacemos con la casa?, preguntó Mario. La voz de Roberto se unió a la conversación. Ya tengo compradores interesados, el mercado está bueno ahora, podemos sacar un buen precio. ¿Y la parte de mamá? Bueno, técnicamente la casa ya está a nombre de Carmen y mío. Mamá firmó los papeles hace 2 años. Pero obvio que vamos a usar parte del dinero para sus gastos médicos y el hogar. Adriana se apoyó contra la pared del pasillo sintiendo como si el mundo se estuviera desmoronando a su alrededor. No solo habían decidido su futuro sin consultarla, sino que habían estado planeando esto durante semanas, tal vez meses. Y todos, absolutamente todos sus hijos, estaban de acuerdo. Regresó lentamente al comedor, donde los nietos más pequeños todavía estaban comiendo postre, y los adultos habían comenzado a servirse café. Se sentó en su silla, la silla extra, y miró a su familia que había decidido que ella era un problema que necesitaba ser resuelto. Fue entonces cuando Roberto, sin darse cuenta de que ella había regresado, hizo el comentario que cambiaría todo. Honestamente, va a ser un alivio cuando esto se resuelva, le dijo a Carmen mientras servía brandy en copas pequeñas. Tener que lidiar con este estorbo humano todos los días está afectando nuestra calidad de vida. Carmen no lo contradijo. De hecho, asintió y añadió, sí, será mejor para todos, incluida ella. Miguel, su nieto mayor, se rió. Estorbo humano, abuelo, eres terrible. Pero Roberto no se retractó. Es la verdad. A veces hay que decir las cosas como son. En ese momento, algo se rompió dentro de Adriana. No fue solo el corazón, aunque ciertamente dolió como si le hubieran clavado un cuchillo en el pecho. Fue algo más profundo. Fue la última conexión emocional que tenía con la idea de que esta era su familia, su hogar, su lugar en el mundo. Se levantó lentamente de su silla, y por primera vez en meses, todos la miraron directamente. Tal vez fue algo en su postura, o en su expresión, pero toda la conversación se detuvo. Disculpen, dijo con una voz que sonaba más firme de lo que se había escuchado en años. Voy a buscar algo que creo que todos necesitan ver. Y sin esperar respuesta caminó hacia su pequeño cuarto, donde en el fondo de su armario, detrás de las fotos familiares de tiempos más felices,
estaba el sobre manila que había guardado durante 15 años. El documento que cambiaría absolutamente todo. El momento del catalizador había llegado, y Adriana Morales estaba lista para recordarles a todos quién era realmente. El silencio que siguió a las palabras de Adriana fue tan denso que se podría haber cortado con cuchillo. 22 pares de ojos la siguieron mientras caminaba con determinación hacia su pequeño cuarto, sus pasos resonando en el piso de madera que ella misma había pulido miles de veces durante 4 décadas. En su habitación, Adriana cerró la puerta y se dirigió directamente al armario. Sus manos, que habían temblado ligeramente durante los últimos meses cada vez que se sentía nerviosa o estresada, ahora estaban completamente firmes. Movió las cajas de zapatos viejos, apartó las fotos familiares enmarcadas que ya nadie miraba, y finalmente encontró lo que buscaba. El sobre manila estaba exactamente donde lo había dejado 15 años atrás, el día después del funeral de su hermana Elena. Estaba sellado, con su nombre escrito en la elegante caligrafía de Elena en la parte frontal. Para mi hermana Adriana Morales. Abrir solo en caso de emergencia extrema. Adriana sostuvo el sobre contra su pecho por un momento, recordando las últimas palabras que Elena le había dicho en el hospital. Hermana, la familia puede ser lo más hermoso del mundo, pero también puede ser lo más cruel. Este documento es tu seguro de vida, úsalo sabiamente. En aquel momento Adriana había pensado que Elena estaba siendo dramática. Elena siempre había sido la más desconfiada de las dos hermanas, la que guardaba secretos y mantenía documentos importantes en cajas de seguridad. Adriana, por el contrario, había vivido siempre con el corazón abierto, confiando en que el amor familiar era suficiente protección contra cualquier adversidad. Pero ahora, después de escuchar a sus propios hijos referirse a ella como estorbo humano, y planear su futuro como si ella fuera un objeto inanimado que necesitaba ser relocado, Adriana comprendía exactamente a qué se había referido Elena. Abrió el sobre con cuidado, y sus ojos se llenaron de lágrimas al ver lo que contenía. Eran documentos legales, muchos documentos legales. Pero no eran lo que ella había esperado. El primer documento era una escritura de propiedad. Pero no de su casa familiar, sino de un terreno de 3 hectáreas en las afueras de Puerto Vallarta que Elena había comprado 30 años atrás, cuando los precios estaban por el suelo, y nadie imaginaba que esa zona se convertiría en uno de los desarrollos turísticos más exclusivos de México. El segundo documento era un certificado de depósito bancario. El saldo la dejó sin aliento. 2.847.000 pesos. Casi 3 millones de pesos que Elena había ido ahorrando durante décadas, trabajando como contadora para familias adineradas de Guadalajara, invirtiendo cada peso extra con la disciplina de alguien que había crecido en pobreza extrema, y sabía el valor del dinero. El tercer documento era el testamento de Elena. Adriana lo leyó 3 veces antes de poder procesar completamente lo que estaba viendo. Elena había dejado todo, absolutamente todo, a Adriana. El terreno, el dinero, e incluso una pequeña casa en Manzanillo que Adriana no sabía que existía. Pero había una condición específica en el testamento. Estos bienes solo podían ser reclamados por Adriana personalmente, con su identificación oficial. Y solo si ella declaraba bajo juramento que necesitaba estos recursos para, quote unquote, mantener su dignidad e independencia en sus años dorados. Elena había incluido una carta personal escrita a mano. Querida hermana, si estás leyendo esto, significa que la vida te ha puesto en una situación donde necesitas recordar quién eres realmente. Durante toda tu vida, has dado todo de ti misma a tu familia. Has sacrificado tus sueños, tu comodidad, tu seguridad financiera, por el bienestar de otros. Y mientras que eso habla de tu hermoso corazón, también te ha puesto en una posición vulnerable.
Yo elegí un camino diferente. Elegí la soledad sobre la dependencia, la seguridad financiera sobre la generosidad ciega. Muchas veces me criticaste por ser fría o calculadora. Pero ahora, hermana, mi frialdad es tu libertad. Este dinero y estas propiedades son tuyas sin condiciones. Puedes hacer lo que quieras con ellos. Puedes seguir siendo la mártir generosa que siempre has sido, y repartir todo entre tus hijos. O puedes, por primera vez en tu vida, poner tu propio bienestar primero. La casa en Manzanillo tiene vista al mar, es pequeña pero cómoda, y está completamente pagada. El terreno en Puerto Vallarta vale una fortuna ahora. Mis contactos en bienes raíces me dijeron que desarrolladores internacionales están pagando precios increíbles por propiedades como esa. Tienes opciones, hermana. Muchas opciones. La pregunta es, ¿tendrás el valor de tomarlas? Con todo mi amor y respeto. Tu hermana Elena. P.D. El abogado licenciado Martínez en el bufete Hernández y Asociados tiene todos los documentos originales. Su tarjeta está en el sobre. Él tiene instrucciones de ayudarte sin costo alguno. Adriana se sentó en el borde de su cama estrecha, temblando, pero no de debilidad, sino de algo que no había sentido en años. Poder real, opciones reales, control sobre su propio destino. Guardó los documentos cuidadosamente en el sobre y se dirigió al pequeño espejo colgado en la pared. La mujer que la miraba de vuelta ya no era la misma que había entrado a ese cuarto 5 minutos antes. Había algo diferente en sus ojos, en la forma en que sostenía los hombros, en la expresión de su rostro. Regresó al comedor, donde su familia la esperaba en silencio incómodo. Algunos de los niños más pequeños habían perdido interés y estaban jugando en la sala, pero todos los adultos estaban ahí, mirándola con una mezcla de curiosidad y ligera impaciencia. Adriana se dirigió directamente a la cabecera de la mesa, su lugar tradicional que Carmen había ocupado durante la cena, y se quedó de pie. Carmen la miró con confusión, pero no se movió de la silla. Por favor, Carmen, necesito que te levantes de mi lugar, dijo Adriana con una voz que no habían escuchado en años. Mamá, ¿qué estás haciendo?, preguntó Carmen, pero había algo en el tono de su madre que la hizo levantarse automáticamente. Adriana se sentó en la cabecera de la mesa y puso el sobremanila frente a ella. Miró a cada uno de sus hijos a los ojos, uno por uno, antes de hablar. Acabo de escuchar una conversación muy interesante en la cocina, comenzó, su voz clara y firme. Una conversación sobre mi futuro. Un futuro que aparentemente ustedes ya han decidido sin consultarme. Mario comenzó a protestar. Mamá, nosotros solo estábamos. No. Adriana levantó la mano. Ahora van a escucharme. Durante 72 años he escuchado, he acatado, he aceptado, he sacrificado. Ahora es mi turno de hablar, y ustedes van a quedarse callados hasta que termine. El cambio en su tono fue tan dramático que incluso los nietos más pequeños dejaron de jugar y se acercaron al comedor, sintiendo instintivamente que algo importante estaba sucediendo. Durante los últimos 3 años, continuó Adriana, he vivido en esta casa, mi casa, como una empleada no remunerada. He cocinado, limpiado, lavado, y cuidado de esta familia sin recibir nada a cambio excepto tolerancia. Y ni siquiera eso ha sido constante. Se dirigió específicamente a Roberto. Tú me has llamado estorbo humano, no una vez, sino varias veces. Has hecho comentarios sobre mi capacidad, mi utilidad, mi derecho a ocupar espacio en esta casa que yo compré, yo mantuve, y yo convertí en hogar durante 40 años. Roberto comenzó a negar, pero Adriana continuó. Y ustedes, mis hijos, han permitido esto. Más que eso, han participado en planear mi futuro como si yo fuera un mueble que necesita ser relocado porque ya no combina con la decoración. Se volvió hacia Carmen.
Tú me convenciste de poner la casa a tu nombre para evitar problemas legales futuros. Pero ahora escucho que ya tienes compradores interesados y que van a usar parte del dinero para mis gastos médicos. ¡Qué generosidad usar parte del dinero de M y casa para pagar por M y cuidado! El silencio era ensordecedor. Algunos de sus hijos miraban al piso, otros se miraban entre sí, pero nadie protestaba porque sabían que cada palabra que Adriana había dicho era verdad. Pero aquí está lo que ninguno de ustedes sabía, dijo Adriana poniendo su mano sobre el sobre Manila. Su tía Elena, que todos ustedes consideraban una solterona amargada y tacaña, me dejó algo cuando murió hace 15 años. Algo que nunca mencioné, porque nunca pensé que lo necesitaría. Abrió el sobre y sacó los documentos, extendiéndolos sobre la mesa para que todos pudieran ver. Esta es la escritura de un terreno de 3 hectáreas en Puerto Vallarta, que vale actualmente unos 8 millones de pesos. Este es un certificado de depósito bancario por casi 3 millones de pesos. Y esta es la escritura de una casa frente al mar en Manzanillo. Los ojos de sus hijos se agrandaron mientras procesaban lo que estaban viendo. Ana fue la primera en hablar. Mamá, ¿de dónde salió todo esto? De una hermana que ustedes despreciaban por ser egoísta y antisocial, respondió Adriana. Una hermana que trabajó toda su vida, ahorró cada peso, e invirtió sabiamente porque sabía que algún día yo podría necesitar estas opciones. Se puso de pie, recogió los documentos, y los guardó cuidadosamente en el sobre. Así que aquí está mi primera decisión audaz, anunció. Mañana por la mañana voy a visitar al abogado de Elena. Voy a reclamar oficialmente estos bienes. Y luego voy a tomar algunas decisiones sobre mi futuro. Decisiones que yo voy a tomar, por mí misma para mí misma. Miró directamente a Carmen. Y sobre esta casa vamos a tener una conversación muy diferente. Porque resulta que tengo recursos para contratar a mis propios abogados para revisar exactamente qué documentos firmé y bajo qué condiciones. La transformación de Adriana era tan completa y tan súbita que su familia la miraba como si nunca la hubieran visto antes. Y en cierto sentido no la habían visto. Durante años, habían visto solo lo que querían ver, una anciana frágil, dependiente, que necesitaba su caridad y tolerancia. Ahora estaban viendo a la verdadera Adriana Morales, una mujer que había criado 5 hijos sola, que había trabajado durante 30 años, que había construido una familia y un hogar, con pura determinación y amor. Una mujer que había elegido la generosidad no por debilidad sino por fortaleza. Y esa mujer acababa de declarar su independencia. Ahora, dijo Adriana dirigiéndose hacia su cuarto, voy a empacar algunas cosas. Mañana me voy a quedar en un hotel mientras resuelvo los aspectos legales de mi nueva situación. Se detuvo en la entrada del comedor y se volvió hacia su familia una última vez. Feliz Navidad, dijo con una sonrisa que no habían visto en años. Espero que el año nuevo les traiga la oportunidad de reflexionar sobre el tipo de personas que quieren ser. Y con eso, Adriana Morales caminó hacia su cuarto para comenzar el primer día del resto de su vida. El Hotel Colonial, en el centro histórico de Guadalajara, no era lujoso, pero era digno. Adriana había elegido una habitación sencilla en el 3er piso, con una ventana que daba a la plaza principal donde las familias paseaban con sus niños después de la misa de Navidad. Era la primera vez en 3 años que se despertaba en un lugar donde nadie esperaba que preparara el desayuno para otros. Eran las 7:30 de la mañana del 25 de diciembre cuando su teléfono comenzó a sonar. Carmen. Mamá, ¿dónde estás? Despertamos y no estabas en tu cuarto. Estamos preocupados. Adriana se sirvió una taza de café del servicio de habitación, un lujo pequeño pero significativo, antes de responder. Estoy en el Hotel Colonial. Te dije anoche que me iba a quedar en un hotel,
mientras resuelvo mis asuntos legales. Mamá, por favor regresa a casa, podemos hablar de todo esto, no tienes que estar sola en Navidad. Carmen, ayer escuché a mi propia familia planear mi futuro sin consultarme. Escuché a tu esposo llamarme estorbo humano, y te escuché a ti estar de acuerdo. No estoy sola por castigo, estoy sola por elección. Hubo una pausa larga antes de que Carmen respondiera, y cuando lo hizo, su tono había cambiado completamente. Mamá, sobre esos documentos que mostraste anoche, necesitamos verificar que sean reales. Hay muchos estafadores que se aprovechan de personas mayores. No queremos que te lastimen. Adriana sonrió amargamente. ¿Ahora te preocupas porque me lastimen? Siempre nos hemos preocupado por ti, por eso queremos que regreses a casa donde podemos cuidarte. Carmen, voy a colgar ahora, tengo una cita con el abogado a las 10. Mamá, espera, no vayas a firmar nada sin consultarnos primero. Por favor, como tu familia tenemos derecho a... Adriana colgó el teléfono. El bufete Hernández y Asociados estaba ubicado en una elegante torre de oficinas en la zona rosa. Adriana había tomado un taxi, otro pequeño lujo que no se había permitido en años. El conductor, un hombre mayor de aproximadamente su edad, había intentado hacer conversación. ¿Va a ver a sus hijos para Navidad, señora? No, había respondido Adriana, mirando por la ventana hacia las calles decoradas con luces navideñas. Voy a ver a un abogado para recuperar mi vida. El licenciado Martínez resultó ser un hombre distinguido de unos 50 años, con cabello gris perfectamente peinado y una sonrisa genuina que inmediatamente hizo que Adriana se sintiera cómoda. Su oficina estaba llena de libros legales y diplomas, pero también tenía fotos familiares que sugerían que era alguien que entendía la importancia de la familia. Señora Morales, dijo levantándose para estrechar su mano, he estado esperando este día durante 15 años. ¿En serio? Su hermana Elena fue muy específica en sus instrucciones. Me dijo que usted era una mujer extraordinaria que había dedicado su vida entera al bienestar de otros, y que algún día necesitaría recordar su propio valor. Martínez revisó los documentos que Adriana había traído, comparándolos con copias que tenía archivadas en su oficina. Todo está en orden, confirmó. Los documentos son completamente legítimos. El terreno en Puerto Vallarta está valuado actualmente en 8,2 millones de pesos. El depósito bancario ha estado generando intereses durante 15 años y ahora suma 3,1 millones. La casa en Manzanillo está libre de gravámenes y valuada en aproximadamente 1,8 millones. Adriana sintió como si estuviera soñando. ¿Más de 13 millones de pesos? Exactamente. Su hermana era una mujer muy astuta para las inversiones. Pero aquí está la parte interesante. Martínez abrió otro archivo. Elena también me dejó instrucciones específicas sobre su casa familiar, la que aparentemente usted transfirió a su hija hace 2 años. ¿Qué tipo de instrucciones? Elena investigó esa transacción porque estaba preocupada. Contrató a un investigador privado para revisar los documentos. Lo que encontramos fue problemático. Martínez le mostró un reporte legal detallado. La transferencia de propiedad de su casa a su hija Carmen se realizó bajo lo que legalmente se llama influencia indebida. Usted firmó documentos mientras estaba medicada después de su cirugía de cadera, sin representación legal independiente, y sin que le explicaran completamente las implicaciones. Adriana sintió que la cabeza le daba vueltas. ¿Qué significa eso? Significa que esa transferencia puede ser anulada. Podemos recuperar su casa. ¿Y Carmen? Tendría que demostrar que la transferencia fue legítima, y que se realizó sin coerción. Considerando las circunstancias, sería muy difícil para ella. Adriana se quedó en silencio durante varios minutos, procesando toda esta información. Finalmente, preguntó, ¿qué recomendaría usted que haga? Legalmente,
Puedo representarla en ambos casos sin costo, según las instrucciones de su hermana. Personalmente, como alguien que ha visto muchos casos similares, le diría que tiene derecho a recuperar todo lo que es suyo y a vivir con dignidad el resto de su vida. ¿Y si mi familia se opone? Martínez sonrió tristemente. Señora Morales, en mi experiencia, las familias que realmente aman a sus padres mayores, celebran cuando esos padres tienen recursos e independencia. Las familias que se oponen. Bueno, eso le dice todo lo que necesita saber sobre sus verdaderas motivaciones. Adriana salió del bufete con una nueva perspectiva sobre su situación, pero también con la comprensión de que los días siguientes serían los más difíciles de su vida. Su teléfono había estado sonando constantemente durante la reunión con el abogado. Tenía 17 llamadas perdidas y 11 mensajes de texto. Cuando finalmente revisó los mensajes, el tono había escalado progresivamente de preocupación a frustración a algo que se acercaba peligrosamente a la amenaza. Carmen. Mamá, por favor, responde. Estamos preocupados. Mario. Mamá, Carmen me contó sobre los documentos. ¿Podemos hablar? Ana. Necesitamos verificar la autenticidad de esos papeles antes de que cometas un error. Eduardo, mamá, hay estafadores que se especializan en documentos falsos. No tomes decisiones precipitadas. Sergio, por favor regresa a casa. Los niños están preguntando por ti. Pero el último mensaje, de Roberto, era diferente. Adriana, no sé qué juego estás jugando, pero esa casa está legalmente a nuestro nombre. No puedes llegar después de 2 años y reclamar derechos que voluntariamente cediste. Si intentas crear problemas legales, tendremos que tomar medidas para proteger nuestros intereses. Adriana leyó el mensaje 3 veces. No había ni una palabra de disculpa por el comentario de estorbo humano. No había reconocimiento de que tal vez la habían tratado mal. Solo una amenaza apenas velada sobre tomar medidas si ella intentaba reclamar lo que era suyo. Decidió llamar a Mario, esperando que su segundo hijo fuera más razonable que los demás. Mamá, gracias a Dios que llamas. ¿Dónde estás? Estoy bien, Mario. Acabo de salir del abogado. ¿Y qué te dijo? Me dijo que los documentos son completamente legítimos, y que tengo opciones que no sabía que tenía. Hubo una pausa antes de que Mario respondiera. Mamá, necesito ser honesto contigo. Carmen me mostró fotos de esos documentos que tomó anoche con su celular. Los llevamos a revisar con un amigo que conoce de estos temas. Y dice que aunque los documentos sean reales, hay formas de impugnar herencias cuando la persona que las recibe no está en pleno uso de sus facultades mentales. Adriana sintió como si la hubieran golpeado. ¿Estás sugiriendo que estoy loca? No, mamá, por supuesto que no. Pero has estado bajo mucho estrés, y a veces el estrés puede afectar el juicio de las personas. Tal vez sería mejor si... Mario, lo interrumpió Adriana. Ayer escuché a tu hermana y a Roberto planear mi futuro sin consultarme. Escuché que querían meterme en un hogar de ancianos y vender mi casa. ¿Eso te parece que muestra respeto por mis facultades mentales? Mamá, ellos solo estaban preocupados por tu bienestar. ¿Y amenazarme legalmente cuando descubro que tengo recursos propios? ¿Eso también es preocupación por mi bienestar? Mario no respondió inmediatamente, y Adriana supo que ya había elegido su bando. Mira, mamá, dijo finalmente, todos queremos lo mejor para ti. Pero necesitas entender que si realmente tienes acceso a tanto dinero, eso cambia las cosas. Hay responsabilidades, impuestos, decisiones complicadas. No puedes simplemente... No puedo qué, Mario. No puedo tomar mis propias decisiones sobre mi propia vida y mi propio dinero. No es eso, pero... Eso es exactamente lo que es. Adriana colgó el teléfono y lo apagó completamente. Regresó a su habitación de hotel, y se sentó junto a la ventana,
mirando hacia la plaza donde las familias seguían celebrando la Navidad. Se dio cuenta de que la batalla apenas estaba comenzando. Sus hijos no iban a aceptar fácilmente que ella tuviera independencia financiera. Habían construido sus vidas alrededor de la premisa de que ella era dependiente, necesitada, y que ellos eran los héroes generosos que la cuidaban. Su nueva realidad amenazaba no solo sus planes financieros, sino toda la narrativa que habían creado sobre sí mismos como hijos devotos. Esa noche, mientras cenaba sola en el restaurante del hotel, Adriana reflexionó sobre las opciones que tenía por delante. Podía intentar reconciliarse con su familia, repartir el dinero entre ellos, y regresar a su papel de abuela agradecida y dependiente. Sería lo fácil, lo familiar, lo que todos esperarían. O podía luchar. Podía reclamar no solo su herencia, sino su dignidad, su autonomía, y su derecho a vivir los años que le quedaran en sus propios términos. La primera opción le garantizaba el amor de su familia, aunque fuera un amor condicionado a su sumisión. La segunda opción le garantizaba su libertad, aunque viniera con el precio de la soledad. Mientras contemplaba estas opciones, Adriana se dio cuenta de que la verdadera batalla no sería legal ni financiera. Sería emocional y psicológica. Sus hijos iban a usar cada arma en su arsenal para hacerla sentir culpable, egoísta, y malagradecida por querer más de lo que ellos estaban dispuestos a darle. Pero por primera vez en años, Adriana Morales se sentía lista para pelear. La resistencia había comenzado, pero ella también. El 28 de diciembre, 3 días después de que Adriana había establecido su independencia, la guerra familiar había escalado a niveles que ella nunca había imaginado posibles. Lo que había comenzado como llamadas telefónicas preocupadas, se había convertido en una campaña coordinada para destruir su credibilidad, y forzarla a regresar bajo sus términos. Adriana estaba desayunando en el café del hotel cuando recibió una llamada del licenciado Martínez. Señora Morales, necesitamos reunirnos urgentemente. Ha surgido una complicación legal significativa. Una hora después, en la oficina del abogado, Adriana se enteró de la magnitud de la resistencia que enfrentaba. Su familia ha contratado al bufete Salinas y Herrera, explicó Martínez mostrándole documentos oficiales. Es uno de los bufetes más agresivos de la ciudad. Han presentado una demanda para declarar incompetente legalmente. Adriana sintió como si le hubieran vaciado un balde de agua helada encima. ¿Incompetente? Alegan que usted sufre de demencia senil, deterioro cognitivo avanzado, y que es susceptible a manipulación por parte de estafadores. Han presentado declaraciones juradas de los 5 hermanos, más declaraciones de Roberto, e incluso testimonios de vecinos que supuestamente han observado comportamiento errático de su parte. Martínez le entregó una copia de la demanda. Adriana leyó con horror las alegaciones que sus propios hijos habían firmado bajo juramento. Carmen declaraba que Adriana había mostrado confusión significativa sobre fechas y eventos recientes, y que frecuentemente olvida conversaciones importantes. Mario afirmaba que Adriana había mostrado paranoia hacia miembros de la familia y accesos de ira irracionales. Ana alegaba que había observado deterioro en la higiene personal y incapacidad para manejar tareas domésticas básicas. Eduardo y Sergio habían proporcionado declaraciones similares, cada una pintando el retrato de una mujer que había perdido la capacidad de tomar decisiones racionales sobre su propia vida. Pero lo que más le dolió fue la declaración de Roberto, que describía en detalle incidentes supuestamente específicos. La señora Morales sirvió café frío a invitados sin darse cuenta, dejó la estufa encendida en múltiples ocasiones creando peligro de incendio, y ha mostrado confusión sobre su situación financiera actual, creyendo erróneamente que posee recursos que no tiene. ¿Pueden hacer esto?, preguntó Adriana, su voz apenas un susurro. Pueden intentarlo, respondió Martínez. Pero señora Morales, necesito que entienda la gravedad de la situación.
Si el juez declara que usted es incompetente, perderá todos los derechos sobre sus bienes. Sus hijos obtendrán tutela legal sobre usted y sobre todo lo que posee, incluyendo la herencia de Elena. Todo, absolutamente todo. Adriana se levantó y caminó hacia la ventana del despacho, mirando hacia la ciudad donde había vivido toda su vida, donde había criado a su familia, donde pensaba que tenía raíces profundas e inquebrantables. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos una evaluación psicológica independiente para demostrar que usted está en pleno uso de sus facultades. Necesitamos testimonios de personas que puedan atestiguar su competencia mental. Y necesitamos prepararnos para una batalla legal que podría durar meses. Cuando Adriana regresó al hotel esa tarde, encontró a Carmen esperándola en el lobby. Mamá, necesitamos hablar. Carmen se veía diferente. Estaba perfectamente vestida y maquillada, pero había algo calculado en su apariencia, como si se hubiera preparado para una representación teatral. No tenemos nada de qué hablar, Carmen. Mamá, por favor, solo 5 minutos. Contra su mejor juicio, Adriana accedió. Se sentaron en un rincón silencioso del lobby, lejos de otros huéspedes. Mamá, comenzó Carmen, su voz suave y controlada, estamos muy preocupados por ti. Este comportamiento no es normal, tú nunca has sido confrontativa o hostil. Tú nunca habías planeado meterme en un hogar de ancianos y vender mi casa sin consultarme. Eso no es lo que estábamos haciendo. Estábamos explorando opciones para tu bienestar. Y sobre la casa, tú voluntariamente. Carmen, contrataste abogados para declararme incompetente mentalmente. Eso también es para mi bienestar. Carmen suspiró dramáticamente. Mamá, cuando una persona mayor de repente comienza a tomar decisiones irracionales, especialmente decisiones que involucran grandes sumas de dinero, la familia tiene la responsabilidad de intervenir. ¿Irracionales? ¿Qué es irracional sobre querer mantener mi dignidad e independencia? Mamá, tienes 72 años. Has estado viviendo con diabetes y problemas de presión arterial. Has tenido caídas. Necesitas supervisión médica constante. He estado tomando mis medicinas correctamente durante años. La única caída que tuve fue hace 3 años, y me recuperé completamente. Pero mamá, ayer le dijiste al taxista que ibas a ver a un abogado para recuperar tu vida, ¿no te das cuenta de cómo suena eso? Adriana se dio cuenta de lo que estaba pasando. Carmen estaba documentando esta conversación, posiblemente grabándola, buscando evidencia de comportamiento irracional para usar en el tribunal. Carmen, ¿me estás grabando? ¿Qué? No, mamá, por supuesto que no. Pero Adriana notó el pequeño bulto en el bolsillo de Carmen, la forma en que mantenía su mano derecha inmóvil en una posición específica. Muéstrame tu teléfono. Mamá, esto es exactamente a lo que me refiero, estás siendo paranoica. Dame tu teléfono ahora, o me levanto y me voy. Reluctantemente, Carmen sacó su teléfono. La aplicación de grabación estaba activa, y había estado registrando durante los últimos 8 minutos. Adriana se levantó lentamente, sintiendo una mezcla de tristeza e ira tan profunda que por un momento no pudo hablar. Mamá, ¿puedo explicar? No hay nada que explicar, Carmen. Acabas de confirmar todo lo que necesitaba saber sobre hasta dónde están dispuestos a llegar. Esa noche, sola en su habitación de hotel, Adriana llamó a su única amiga cercana, Esperanza Vega, una mujer de su edad con quien había trabajado en la fábrica textil durante 20 años. Esperanza, necesito un favor enorme. Por supuesto, Adriana, ¿qué pasa? Adriana le explicó toda la situación, desde la herencia de Elena hasta la demanda de incompetencia. Dios mío, Adriana. No puedo creer que tus propios hijos estén haciendo esto. ¿Podrías testificar sobre mi estado mental? El abogado dice que necesita testimonios de personas que me conozcan bien.
Sin dudarlo, Adriana, tú eres la persona más lúcida y capaz que conozco. Cualquiera que trabaje contigo por 5 minutos se daría cuenta de que estás perfectamente bien. Pero al día siguiente, Adriana recibió otra llamada devastadora. Señora Morales, dijo el licenciado Martínez, tengo malas noticias. Su familia ha obtenido una orden judicial temporal, que congela todos los bienes de la herencia de Elena, hasta que se resuelva la cuestión de competencia. ¿Qué significa eso? Significa que no puede acceder al dinero, no puede vender las propiedades, y no puede tomar ninguna acción legal relacionada con esos bienes, hasta que un juez determine si es competente para manejarlos. Adriana sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Por cuánto tiempo? El proceso puede tomar entre 6 meses y 2 años dependiendo de cuán agresivamente su familia quiera pelear. ¿Y mientras tanto? Mientras tanto, usted está esencialmente en la misma situación financiera que estaba antes de descubrir la herencia. Esa tarde, mientras Adriana caminaba por las calles del centro histórico de Guadalajara, reflexionando sobre su situación aparentemente desesperanzadora, recibió una llamada de un número desconocido. ¿Señor Adriana Morales? Sí, ¿quién habla? Mi nombre es Dr. Fernando Ruiz. Soy gerente del Banco Mercantil, donde su hermana Elena mantenía sus cuentas. Necesito hablar con usted urgentemente sobre un asunto que puede cambiar completamente su situación actual. ¿De qué se trata? Señora Morales, no puedo discutir esto por teléfono, pero digamos que su hermana era aún más previsora de lo que usted imaginaba. Puede venir al banco mañana a las 9 de la mañana. Esto tiene que ver con la orden judicial. Señora Morales, la orden judicial se aplica solo a los bienes que están listados en el testamento de su hermana. Pero hay ciertos arreglos que Elena hizo que no aparecen en ningún documento público. Adriana sintió una chispa de esperanza por primera vez en días. Estaré ahí a las 9 en punto. Esa noche, acostada en su cama de hotel, Adriana se dio cuenta de que había llegado a su punto de quiebre. Sus propios hijos estaban dispuestos a destruir su reputación y declararla incompetente con tal de controlar su vida y su dinero. Habían demostrado que estaban dispuestos a mentir bajo juramento, a manipular evidencia y a usar el sistema legal como arma contra su propia madre. Pero también se dio cuenta de algo más. Ya no era la misma mujer que había sido una semana atrás. La Adriana que había cocinado esa cena de Nochebuena mientras su familia planeaba su futuro a sus espaldas había muerto. En su lugar había nacido una mujer que estaba dispuesta a luchar por su dignidad, sin importar el costo. La pregunta era, ¿sería suficientemente fuerte para lo que venía? Mañana lo descubriría. El Banco Mercantil ocupaba un edificio histórico en el corazón financiero de Guadalajara, con columnas de mármol y vitrales que hablaban de una época cuando los bancos eran instituciones de confianza absoluta. Adriana llegó exactamente a las 9 de la mañana, vestida con su mejor traje, uno que había comprado hace 5 años para la boda de su nieta, pero que aún la hacía sentir digna y respetada. El doctor Fernando Ruiz era un hombre de unos 60 años, con cabello plateado y una presencia que inspiraba confianza inmediata. Su oficina estaba decorada con arte mexicano auténtico y fotos de su propia familia, lo que le dio a Adriana la sensación de que estaba hablando con alguien que entendía el valor de las relaciones familiares. Señora Morales, comenzó el doctor Ruiz después de servir café en tazas de porcelana fina. Su hermana Elena fue una de nuestras clientes más valoradas durante 30 años. Pero más que eso, era una mujer extraordinariamente inteligente que anticipó exactamente la situación en la que usted se encuentra ahora. Abrió un archivo grueso marcado con el nombre de Elena. Su hermana estableció lo que llamamos un fideicomiso defensivo hace 10 años. Es un mecanismo legal muy sofisticado que pocas personas conocen, pero que puede ser extremadamente efectivo en situaciones como la suya. ¿Qué es un fideicomiso defensivo?
Es un arreglo financiero donde los bienes se mantienen en una entidad legal separada, protegidos de cualquier disputa sobre la competencia mental del beneficiario. Elena depositó 1,5 millones de pesos adicionales en este fideicomiso, completamente separados de su testamento oficial. Adriana sintió que su corazón se aceleraba. ¿Y eso significa? Significa que usted tiene acceso inmediato a esos fondos, sin importar lo que pase con la demanda de incompetencia. Elena estructuró el fideicomiso de tal manera que usted puede retirar hasta 50,000 pesos mensuales, sin ninguna restricción, y puede acceder a la suma total si puede demostrar que enfrenta una emergencia familiar grave. El doctor Ruiz sonrió. Diría que una demanda de incompetencia presentada por sus propios hijos califica como emergencia familiar grave. Pero había más. El doctor Ruiz abrió otra carpeta. Su hermana también me dejó instrucciones muy específicas sobre cómo ayudarla si se encontraba en esta situación. Tengo contactos en los mejores bufetes de abogados especializados en derecho familiar y elder law. Tengo psicólogos forenses que pueden realizar evaluaciones de competencia mental. Y tengo investigadores privados que pueden documentar cualquier evidencia de abuso familiar o manipulación financiera. ¿Elena realmente planeó todo esto? Elena me dijo textualmente, Doctor Ruiz, mi hermana Adriana, es la persona más generosa que he conocido. Pero la generosidad sin límites puede convertirse en vulnerabilidad. Si algún día viene a verlo porque su familia la está lastimando, quiero que tenga todas las herramientas necesarias para defenderse. Adriana se enjugó las lágrimas que habían comenzado a caer. Nunca supe que Elena me conocía tan bien. Había algo más que Elena quería que supiera, continuó el doctor Ruiz. Durante los últimos 5 años de su vida, Elena contrató discretamente a un investigador privado para monitorear su situación familiar. Ella estaba preocupada por la influencia que Roberto estaba ejerciendo sobre Carmen, y por la forma en que la estaban tratando a usted. Abrió una tercera carpeta, esta mucho más gruesa que las anteriores. Tenemos documentación fotográfica y de video de su condición de vida durante los últimos 3 años. Tenemos grabaciones de audio de conversaciones, donde Roberto y Carmen discuten sus planes para su futuro sin consultarla. Tenemos evidencia de que la transferencia de su casa se realizó mientras usted estaba bajo efectos de medicamentos postoperatorios. Adriana estaba abrumada. Elena sabía todo esto y nunca me dijo nada. Elena quería que usted tuviera la oportunidad de resolver las cosas en familia primero, pero si eso fallaba, quería que tuviera munición suficiente para una guerra legal. El doctor Ruiz se inclinó hacia adelante. Señora Morales, tengo que preguntarle algo importante. ¿Quiere pelear? ¿O quiere intentar llegar a un arreglo con su familia? ¿Qué tipo de arreglo? Podríamos usar esta evidencia para presionar a sus hijos a retirar la demanda de incompetencia y a renegociar su situación de vida. Probablemente accederían a darle una parte significativa del dinero de la venta de su casa, más un lugar decente donde vivir, a cambio de que usted no presente cargos criminales por fraude y abuso familiar. ¿Y si quiero pelear completamente? Entonces ganamos. Tenemos evidencia abrumadora de su competencia mental, documentación extensa del abuso que ha sufrido, y pruebas de que la transferencia de su casa fue fraudulenta. No solo recuperaría todos sus bienes, sino que sus hijos podrían enfrentar cargos criminales. Adriana se quedó en silencio durante varios minutos, mirando por la ventana hacia la ciudad bulliciosa. Finalmente, preguntó, ¿qué habría hecho Elena? El doctor Ruiz sonrió. Elena me dijo que si algún día le hacía esa pregunta le dijera esto. Hermana, durante toda tu vida has elegido el amor sobre la justicia. Esta vez, elige la justicia. El amor verdadero no teme a la justicia. ¿Cuánto tiempo tenemos? La audiencia para la demanda de incompetencia está programada para el 15 de enero. Eso nos da 2 semanas y media para preparar nuestra defensa.
¿Y si usted decide para presentar nuestras propias demandas? Adriana tomó una decisión que sorprendió incluso al Dr. Ruiz. Quiero hacer ambas cosas. Quiero ofrecerles una oportunidad de arreglo, pero también quiero prepararme para la guerra total si la rechazan. ¿Está segura? Una vez que comencemos por el camino legal agresivo, no hay vuelta atrás. Sus relaciones familiares podrían quedar destruidas permanentemente. Dr. Ruiz, mis relaciones familiares ya están destruidas. La diferencia es que ahora tengo la oportunidad de destruirlas en mis términos, con mi dignidad intacta. Esa tarde Adriana regresó a su hotel con una nueva sensación de poder, pero también con una comprensión más profunda de las decisiones difíciles que tenía por delante. El Dr. Ruiz le había dado una tarjeta de débito vinculada al fideicomiso de Elena, con acceso inmediato a 50,000 pesos mensuales. Por primera vez en 3 años, Adriana tenía dinero propio. Su primera decisión fue moverse a una suite más grande en un hotel mejor. Su segunda decisión fue comprar ropa nueva, no ropa práctica y barata, sino ropa que la hiciera sentir como la mujer exitosa e independiente que estaba redescubriendo ser. Su tercera decisión fue llamar a sus hijos para una reunión familiar. Carmen, habla tu madre. Mamá, ¿dónde has estado? Hemos estado tratando de localizarte durante 2 días. He estado ocupada con mis abogados. Necesito que organices una reunión familiar para mañana a las 3 de la tarde. ¿Una reunión familiar? Mamá, podemos hablar de todo en casa. La reunión será en la sala de conferencias del Hotel Presidente. He reservado el espacio. Quiero que estén presentes todos mis hijos más Roberto. Mamá, ¿qué está pasando? Estás actuando muy extraño. Carmen, puedes venir a la reunión o puedes enterarte de mis decisiones a través de tus abogados. Tú eliges. Hubo una pausa larga. ¿Tus abogados? Mañana a las 3. Sala de conferencias Libertad Hotel Presidente. Adriana colgó el teléfono y llamó inmediatamente al licenciado Martínez. Licenciado, quiero que prepare 2 conjuntos de documentos para mañana. El primero será una propuesta de arreglo. El segundo será una demanda comprensiva por fraude, abuso familiar y influencia indebida. ¿Está segura de que quiere mostrar ambas opciones? Completamente segura. Quiero que vean exactamente lo que pueden ganar con la cooperación, y exactamente lo que pueden perder con la confrontación. Esa noche, mientras cenaba en el elegante restaurante del hotel, otra pequeña libertad que no se había permitido en años, Adriana reflexionó sobre la transformación que había experimentado en solo una semana. La mujer que había cocinado esa cena de Nochebuena mientras su familia planeaba su futuro a sus espaldas, había sido una víctima. Una mujer que había aceptado la caridad y el desprecio como precio por tener un lugar en la mesa familiar. Pero la mujer que se vestiría mañana para enfrentar a esa misma familia en una sala de conferencias era alguien completamente diferente. Era una mujer con recursos, con opciones, con poder legal y más importante que todo, con la determinación férrea de no permitir nunca más que la trataran como un objeto en lugar de como una persona. Elena había tenido razón sobre todo. La familia podía ser lo más hermoso del mundo pero también podía ser lo más cruel, y cuando la crueldad emergía, la única defensa era la fuerza. Mañana, Adriana Morales le mostraría a su familia exactamente qué tan fuerte podía ser una mujer que ya no tenía nada que perder excepto su dignidad. Y su dignidad no estaba negociable. La mujer que había sido estorbo humano, estaba a punto de convertirse en la fuerza más poderosa que su familia había enfrentado jamás. El avance había llegado, ahora venía la transformación. El 30 de diciembre, a las 2:45 de la madrugada de la tarde, Adriana Morales se miró por última vez en el espejo del baño de su suite antes de bajar a la sala de conferencias.
La mujer que la miraba de vuelta era irreconocible comparada con la que había vivido en el cuarto de servicio apenas una semana atrás. Llevaba un traje color azul marino que había comprado esa mañana. Elegante pero autoritario, el tipo de ropa que usaba una mujer de negocios exitosa. Su cabello, que había llevado en un moño descuidado durante meses, ahora estaba perfectamente peinado después de una visita al salón de belleza más exclusivo de la ciudad. Por primera vez en años, se había aplicado maquillaje profesional que realzaba sus ojos y le daba un aire de competencia y determinación. Pero el cambio más dramático no era físico, era la forma en que se movía, la forma en que sostenía los hombros, la expresión de sus ojos. Esta era una mujer que sabía exactamente quién era y qué valía. A las 3 en punto exacto, Adriana entró a la sala de conferencias Libertad del Hotel Presidente. Sus 5 hijos ya estaban ahí, junto con Roberto, todos sentados alrededor de una mesa de madera pulida que reflejaba las luces del elegante candelabro del techo. El licenciado Martínez la acompañaba, llevando 2 portafolios de documentos legales. Detrás de él venía la doctora Patricia Sandoval, la psicóloga forense que había realizado la evaluación de competencia mental de Adriana esa mañana, y el licenciado Carlos Herrera, especialista en Elder Law, que se había unido al equipo legal. La expresión en los rostros de su familia cambió dramáticamente cuando vieron la transformación de Adriana. Ya no estaban viendo a la anciana frágil y dependiente que habían conocido. Estaban viendo a una adversaria formidable. «Buenos días», dijo Adriana tomando asiento en la cabecera de la mesa. «Gracias por venir». Carmen fue la primera en hablar, su voz tensa. «Mamá, ¿qué es todo esto? ¿Por qué tantos abogados?» «¿Por qué?», respondió Adriana con una calma que sorprendió incluso a ella misma. «Ustedes me han forzado a protegerme legalmente contra mi propia familia». El licenciado Martínez tomó la palabra. «Señores, estamos aquí porque la familia Morales ha presentado una demanda alegando que la señora Adriana Morales es incompetente mentalmente. Esta es una alegación muy seria que requiere evidencia muy específica». Abrió el primer portafolio. Esta mañana la señora Morales completó una evaluación psicológica forense comprensiva con la doctora Sandoval. Los resultados muestran que la señora Morales tiene una función cognitiva superior al promedio para su edad, excelente memoria a corto y largo plazo, y capacidad de juicio completamente normal. La doctora Sandoval añadió: «En 30 años de práctica, raramente he visto a alguien de 72 años con facultades mentales tan agudas. La señora Morales no solo es competente, sino que muestra inteligencia emocional y capacidad de razonamiento excepcionales». Roberto interrumpió: «Eso es imposible. Nosotros hemos vivido con ella durante 3 años, y hemos visto el deterioro». «Señor Roberto», respondió el licenciado Herrera, «hemos revisado las declaraciones que ustedes presentaron bajo juramento. Nos gustaría discutir algunas inconsistencias». Abrió una laptop, y proyectó una imagen en la pantalla de la sala de conferencias. Era una foto de Adriana sirviendo café perfectamente caliente a un invitado en una fecha específica. La misma fecha en que Roberto había jurado que ella había servido café frío por confusión mental. Esta foto fue tomada por el investigador privado que la hermana de la señora Morales había contratado para documentar su bienestar. Proyectó otra imagen. Adriana cocinando meticulosamente en la cocina, organizando medicamentos con precisión, limpiando la casa con eficiencia. Tenemos cientos de fotos y videos que documentan que la señora Morales ha mantenido un nivel de funcionamiento completamente normal durante los últimos 3 años. Ana se puso pálida. ¿Un investigador privado? Elena Morales contrató servicios de investigación durante 5 años porque estaba preocupada por el bienestar de su hermana, explicó Martínez. Tenemos documentación extensa de la situación real en esa casa. Proyectó una grabación de audio. Era la voz de Roberto hablando con Carmen.
Necesitamos que firme la transferencia de la casa mientras esté todavía aturdida por los medicamentos. Una vez que se recupere completamente va a hacer preguntas. El silencio en la sala era ensordecedor. Adriana finalmente habló. Durante 3 años, me han hecho sentir como si fuera una carga. Me han hecho creer que mi edad y mis problemas de salud menores me convertían en una persona incapaz de tomar decisiones sobre mi propia vida. Se dirigió directamente a Carmen. Tú me convenciste de transferir mi casa cuando yo estaba vulnerable usando mi confianza en ti como arma contra mí. Luego miró a Roberto. Y tú me has humillado sistemáticamente llamándome estorbo humano, y tratándome como empleada doméstica no remunerada en mi propia casa. Mario intentó interrumpir. Mamá, nunca quisimos lastimarte. Mario, lo cortó Adriana, ayer juraste bajo juramento que yo muestro paranoia hacia miembros de la familia. Pero resulta que tenía razones muy reales para estar preocupada, ¿no es cierto? El licenciado Martínez abrió el segundo portafolio. Ahora hablemos de opciones. Tenemos 2 caminos posibles. Colocó 2 sets de documentos en la mesa. Opción 1. Arreglo familiar. Ustedes retiran inmediatamente la demanda de incompetencia. La señora Morales recupera la propiedad completa de su casa original. Ustedes le pagan 500,000 pesos como compensación por 3 años de servicios domésticos no remunerados. La señora Morales mantiene todos los derechos sobre la herencia de Elena. A cambio, ella no presenta cargos criminales por fraude y abuso familiar. Carmen comenzó a protestar, pero Martínez levantó la mano. Opción 2. Guerra legal total. Presentamos demandas criminales por fraude, abuso de adulto mayor, y influencia indebida. Demandamos la anulación completa de la transferencia de la casa. Presentamos evidencia de abuso emocional y financiero. Y contrademandamos por daños punitivos de 2 millones de pesos. También, añadió el licenciado Herrera, bajo la opción 2 tenemos evidencia suficiente para que el Ministerio Público inicie una investigación criminal. Fraude contra adultos mayores es un delito federal que puede resultar en prisión. El color había drenado completamente de los rostros de todos los presentes. Eduardo finalmente encontró su voz. ¿Prisión? Señor Eduardo, respondió Herrera, cuando un adulto mayor transfiere propiedades bajo coerción mientras está medicado, y luego es sistemáticamente abusado por las personas que se beneficiaron de esa transferencia, eso constituye múltiples delitos federales. Adriana se levantó y caminó hasta la ventana que daba vista al centro de Guadalajara. Cuando se volvió hacia su familia, ya no era la abuela suplicante que había sido. Era una mujer de negocios haciendo una negociación. Quiero que entiendan algo, dijo, su voz clara y firme. Durante 72 años, he puesto las necesidades de mi familia antes que las mías. He sacrificado mis sueños, mi comodidad, mi seguridad financiera por el bienestar de ustedes. Pausó, mirando a cada uno de sus hijos a los ojos. Pero ustedes interpretaron mi generosidad como debilidad, confundieron mi amor con desesperación. Y cuando tuve la oportunidad de recuperar mi dignidad e independencia, su primera reacción fue tratar de declararme incompetente mentalmente. Carmen comenzó a llorar. Mamá, nosotros solo estábamos asustados. Cuando vimos todo ese dinero, pensamos que alguien se estaba aprovechando de ti. ¿Asustados de qué, Carmen? ¿De que ya no fuera una carga financiera? ¿De que ya no necesitara su caridad? ¿O asustados de que pudiera elegir no estar con ustedes? Mario se levantó. Mamá, somos familia. Las familias resuelven estos problemas juntas. Mario, las familias también se respetan unas a otras. Las familias no planean el futuro de sus padres sin consultarlos. Las familias no juramentan falsamente sobre la competencia mental de sus madres. Adriana regresó a su asiento y puso las manos sobre la mesa. Tienen 24 horas para decidir qué opción prefieren. Si eligen la opción 1,
podremos reconstruir nuestra relación sobre una base de respeto mutuo y honestidad. Si eligen la opción 2, o si no me dan una respuesta, mañana por la mañana presentamos todas las demandas. Se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta. Una cosa más, dijo, volviéndose hacia Roberto. Independientemente de qué opción elijan, nunca más volverás a llamarme estorbo humano, o cualquier otro nombre despectivo, y nunca más me tratarás como empleada doméstica. Soy Adriana Morales, matriarca de esta familia, y merezco respeto. Con eso, Adriana salió de la sala de conferencias, seguida por su equipo legal, dejando a su familia sentada en silencio aturdido. Esa noche, en su suite del hotel, Adriana cenó en el servicio a la habitación, salmón a la parrilla con vegetales, acompañado de una copa de vino blanco. Era una comida que no se había permitido en años, no solo por el costo, sino porque había olvidado que tenía derecho a pequeños lujos y placeres. Mientras comía, reflexionó sobre la transformación que había experimentado. Una semana atrás, había sido una mujer que aceptaba migajas de afecto y tolerancia de su propia familia. Ahora era una mujer que establecía términos y exigía respeto. La diferencia no era solo el dinero, aunque el dinero ciertamente había sido el catalizador. La diferencia era que había redescubierto su propio valor. Elena había tenido razón, el amor verdadero no temía la justicia. Y mañana Adriana descubriría si su familia era capaz de amor verdadero, o si había estado viviendo durante años con una ilusión hermosa pero ultimately destructiva. De cualquier manera, nunca más sería la misma. 6 meses después, el 24 de junio de 2025, Adriana Morales se despertó en su nueva casa frente al mar en Manzanillo, con el sonido de las olas como despertador natural, y el aroma de café fresco que ella misma había preparado porque quería hacerlo, no porque alguien se lo exigiera. La casa de Elena había resultado ser un refugio perfecto, no era lujosa, pero era suya. Tenía 2 recámaras, una cocina amplia con vista al océano, una sala espaciosa llena de luz natural, y lo más importante de todo, era un lugar donde nadie podía hacerla sentir como un estorbo. Su día comenzaba ahora de manera completamente diferente. Se levantaba cuando su cuerpo estaba listo, no cuando alguien más necesitaba sus servicios. Hacía ejercicio ligero en la playa, algo que su médico había recomendado, y que su nueva situación financiera le permitía disfrutar sin preocupaciones. Desayunaba lentamente, leyendo el periódico o simplemente contemplando el mar. Pero esa mañana en particular era especial. Era exactamente 6 meses desde aquella Nochebuena que había cambiado todo, y Adriana había decidido que era momento de reflexionar sobre el camino recorrido. La decisión de su familia había llegado dentro del plazo de 24 horas que ella había establecido. Carmen había llamado esa misma noche, llorando, suplicando, prometiendo cambios, pidiendo perdón. Pero no había mencionado la opción 1. En cambio, había intentado negociar términos diferentes, tratando de mantener cierto control sobre la situación. Mamá, podemos darte una habitación mejor en la casa. Podemos aumentar tu asignación mensual. Podemos... Carmen, la había interrumpido Adriana. ¿Estás eligiendo la opción 1 o la opción 2? No puede ser tan simple, mamá. Necesitamos hablar de... Es exactamente tan simple, ¿sí o no? El silencio había sido suficiente respuesta. A la mañana siguiente, el licenciado Martínez había presentado todas las demandas. La batalla legal había durado 4 meses, pero con la evidencia abrumadora que Elena había recopilado, el resultado nunca había estado en duda. Adriana había recuperado no solo su casa original, sino también una compensación significativa por los años de servicios no remunerados y abuso emocional. La demanda de incompetencia había sido desestimada completamente, con el juez expresando,
preocupación seria sobre las motivaciones de los demandantes. Más importante aún, Roberto había enfrentado cargos criminales por fraude contra adulto mayor. Había recibido 2 años de libertad condicional y una orden judicial permanente que le prohibía contactar a Adriana sin supervisión legal. Pero las batallas legales habían sido solo el comienzo de la transformación real. Con acceso completo a la herencia de Elena y a la compensación legal, Adriana había tomado decisiones que habrían sido imposibles de imaginar 6 meses atrás. Había vendido el terreno en Puerto Vallarta por 9 millones de pesos a un desarrollador hotelero internacional. Había invertido sabiamente en certificados de depósito y fondos de inversión que le garantizaban ingresos mensuales suficientes para vivir cómodamente sin tocar el capital principal. Pero lo más importante era lo que había hecho con su nueva libertad. Adriana había establecido la Fundación Elena Morales para Adultos Mayores en Riesgo, una organización dedicada a ayudar a personas mayores que enfrentaban abuso familiar o abandono. La fundación proporcionaba servicios legales gratuitos, evaluaciones psicológicas, y en casos extremos vivienda temporal para adultos mayores que necesitaban escapar de situaciones familiares tóxicas. En 6 meses la fundación había ayudado a 17 personas en situaciones similares a la que ella había enfrentado. Cada caso le recordaba lo afortunada que había sido de tener a Elena cuidándola desde las sombras. Pero establecer la fundación había sido más que una forma de honrar la memoria de Elena. Había sido una manera de transformar su dolor en propósito, su experiencia traumática en sabiduría que podía beneficiar a otros. Adriana había descubierto que tenía un talento natural para los negocios y la administración que nunca había explorado. Dirigir la fundación le había dado una nueva identidad profesional que nada tenía que ver con ser madre, abuela o cuidadora de otros. Era Adriana Morales, directora ejecutiva, filántropa, defensora de derechos de adultos mayores. Su salud también había mejorado dramáticamente. Sin el estrés constante de vivir en un ambiente hostil, su presión arterial se había estabilizado. Su diabetes estaba mejor controlada. Sus dolores de cadera habían disminuido significativamente. Su médico había comentado que parecía 10 años más joven que cuando la había visto por primera vez, después de mudarse a Manzanillo. Pero el cambio más profundo había sido emocional y psicológico. Adriana había redescubierto quién era como individuo, separada de sus roles familiares. Durante 70 años, su identidad había estado completamente definida por su relación con otros: hija, esposa, madre, abuela. Ahora por primera vez en su vida era simplemente Adriana. Y le gustaba la persona que había descubierto. Esa mañana de junio, mientras tomaba café en su terraza con vista al mar, recibió una llamada que había estado esperando durante semanas. Señora Morales. Habla la doctora Rivera del Hospital General de Guadalajara. Su nieta Sofía está aquí, y ha pedido específicamente hablar con usted. El corazón de Adriana se aceleró. ¿Está bien? ¿Qué pasó? Ella está físicamente bien, pero está muy angustiada emocionalmente. Dice que necesita hablar con su abuela sobre algo muy importante relacionado con su familia. ¿Están sus padres ahí? No, señora. Ella vino sola. Dice que tiene 18 años ahora y puede tomar sus propias decisiones sobre a quién contactar. Una hora después, Adriana estaba en un avión hacia Guadalajara. Era la primera vez que regresaba a la ciudad desde que se había mudado a Manzanillo. En el hospital encontró a Sofía sentada en una cama de urgencias, ya no la adolescente mandona que recordaba, sino una joven mujer con ojos rojos de llorar y una expresión de desesperación que Adriana reconoció inmediatamente. «Abuela», dijo Sofía al verla, comenzando a llorar de nuevo, «lo siento mucho, siento todo lo que te hicimos, siento haber sido tan cruel contigo». Adriana se sentó junto a la cama y tomó las manos de su nieta. «¿Qué pasó, mija?» «Papá y mamá se están divorciando»,
Ha sido horrible. Están peleando por todo, gritándose, culpándose mutuamente por lo que pasó contigo. Miguel se fue a vivir con el tío Mario, pero allá también hay problemas, porque el tío Mario le dice a todo el mundo que papá arruinó a la familia. Sofía sollozó. Y abuela, ahora entiendo lo que te hicimos. Mamá me está tratando exactamente como ella te trataba a ti. Me grita todo el tiempo, me culpa por cosas que no son mi culpa, me hace sentir como si fuera una carga. ¿Y por eso estás en el hospital? Tuve un ataque de pánico, no podía respirar, pensé que me estaba muriendo. Pero abuela, cuando estaba aquí sola, me di cuenta de que la única persona que siempre me amó sin condiciones, eras tú. Y nosotros te tratamos como basura. Adriana sintió que su corazón se partía y se sanaba al mismo tiempo. Sofía, tú eras una niña. Los adultos en tu vida te enseñaron a tratarme de esa manera. Pero abuela, ¿puedes perdonarme? ¿Puedes perdonarnos? Adriana miró a su nieta. Realmente la miró, como no había podido hacerlo en años cuando estaba demasiado ocupada siendo invisible en su propia familia. Mija, yo nunca dejé de amarte, ni a ti ni a Miguel ni siquiera a tus padres, pero tuve que aprender a amarme a mí misma también. ¿Podemos intentar tener una relación nueva, solo tú y yo? ¿Estás segura de que eso es lo que quieres? No va a ser como antes. Yo no voy a ser la abuela que hace todo lo que quiere sin cuestionar nada. Sofía sonrió por primera vez. Bueno, ahora que he visto cómo eres cuando defiendes tus derechos, creo que prefiero a esta versión de ti. 3 horas después, Adriana y Sofía estaban en un avión hacia Manzanillo. Sofía había decidido pasar el verano con su abuela, trabajando como voluntaria en la fundación, y ayudando con las actividades administrativas. Era un nuevo comienzo, pero en términos completamente diferentes. Sofía no venía como la nieta que esperaba que la abuela la cuidara y consintiera. Venía como una joven adulta que quería conocer a la mujer extraordinaria que su abuela siempre había sido, pero que la familia nunca había permitido que fuera. 6 meses después de aquella Nochebuena transformadora, Adriana había creado la vida que siempre había merecido pero nunca se había atrevido a imaginar. Tenía independencia financiera, propósito profesional, salud mejorada, y una nueva relación con al menos uno de sus nietos basada en respeto mutuo en lugar de obligación familiar. Algunos de sus hijos habían intentado reconectar con ella a través de cartas y llamadas telefónicas. Mario había venido a visitarla una vez, disculpándose genuinamente y pidiendo la oportunidad de reconstruir su relación. Ana había enviado flores en su cumpleaños con una nota que decía simplemente: «Estoy orgullosa de tu fortaleza, mamá». Carmen y Eduardo aún no habían contactado directamente, pero Adriana había escuchado a través de Sofía que ambos estaban lidiando con las consecuencias de sus decisiones. Carmen había perdido la casa en el divorcio y ahora vivía en un apartamento pequeño. Eduardo había enfrentado problemas financieros cuando otros miembros de su familia extendida se enteraron de cómo había tratado a su madre. Roberto había desaparecido completamente de sus vidas después del divorcio, enfrentando no solo las consecuencias legales de sus acciones, sino también el ostracismo social de una comunidad que había perdido todo respeto por él. Pero Adriana había aprendido que la justicia real no era sobre venganza o castigo, era sobre restaurar el equilibrio y reclamar el respeto que siempre había merecido. Mientras se sentaba en su terraza esa noche, con Sofía estudiando para sus exámenes de admisión universitaria en la mesa de al lado, Adriana reflexionó sobre la lección más importante que había aprendido durante este proceso transformador. Durante toda su vida, había confundido el amor con el autosacrificio. Había creído que para ser una buena madre, esposa y abuela, tenía que desaparecer como individuo.
Había pensado que su valor como persona estaba directamente relacionado con cuánto podía dar a otros, incluso cuando eso significaba no tener nada para sí misma. Pero Elena le había enseñado, incluso después de la muerte, que el amor verdadero requiere dos elementos: generosidad y dignidad personal. No se puede amar auténticamente a otros si no se respeta a uno mismo. Y no se puede mantener relaciones saludables desde una posición de desesperación y dependencia. La nueva Adriana había aprendido a amar con límites, a dar con condiciones, y a recibir sin culpa. Y por primera vez en 72 años, se sentía completamente en paz consigo misma. Su historia había comenzado con las palabras "estorbo humano desaparece", pero había terminado con una verdad mucho más poderosa. Adriana Morales había desaparecido como víctima, y había reaparecido como la mujer extraordinaria que siempre había tenido el potencial de ser. El documento que Elena había guardado durante 15 años no había sido solo un regalo de dinero y propiedades. Había sido un regalo de posibilidades, de opciones, y ultimately de libertad. Y Adriana había usado esa libertad para crear no solo una vida mejor para sí misma, sino un legado que ayudaría a otros adultos mayores a encontrar su propia fortaleza cuando sus familias los fallaran. Al final, la transformación de Adriana no había sido solo personal, había sido generacional. Y esa era la nueva realidad: una mujer que había encontrado su voz, reclamado su dignidad, y creado un futuro donde el respeto no era negociable. La historia había terminado, pero la vida de Adriana Morales finalmente había comenzado de verdad. A continuación, tienes otras dos historias destacadas en tu pantalla. Si esta te ha gustado, no querrás dejarlas pasar. Haz clic y échales un vistazo. Y no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones, para no perderte ninguna subida nuestra.